Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle, y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra figura a 2 de ellos, cuando iban de camino a una aldea. Cuando ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron en estos. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño.
impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Oremos todos juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Hola mis hermanos, les saluda el Padre Marcos Galvis y en este día quiero compartir con ustedes el resumen del capítulo 16 del libro de San Marcos. Coloquemos nuestro corazón, nuestra mente en la presencia de Dios. Pidámosle a Él que en este día nos bendiga, nos acompañe, que derrame su gracia y su bendición sobre nosotros, para que al conocer las Sagradas Escrituras podamos día tras día creer más en Dios. Digan conmigo esta oración: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría. Amén. San Marcos capítulo 16 nos presenta algunos acontecimientos que ustedes y yo debemos recordar. En primer lugar, nos recuerda la resurrección. La resurrección de Jesucristo nos trae a la mente que ustedes y yo no tenemos a un Cristo muerto, no tenemos a un Cristo vencido, tenemos a un Cristo que ha resucitado. En segundo lugar, el capítulo 16 nos presenta Jesús presente o se le aparece a María Magdalena y le invita a anunciar, le invita a predicar. Luego se le aparece a los 12 y los invita a ir, a predicar, a anunciar la buena nueva, a bautizar y a anunciar la buena noticia. Y en último lugar nos presenta este capítulo 16, Jesucristo asunto al cielo. Abre tu Biblia, lee el capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, que te va a ayudar y que te va a servir en el crecimiento espiritual. La resurrección de Jesucristo se presenta para mostrarnos al creyente que Cristo no está muerto, que Cristo está vivo. Había una piedra, relata el versículo 3, que obstaculizaba el paso, y esa piedra, por muy grande que fuera, se removió, se movió. La resurrección de Cristo rompe toda atadura y quita toda piedra de cualquier sepulcro. Cristo no está en un sepulcro. Recuerden que el sepulcro representaba la podredumbre, representaba el olor mal. Cristo resucitó del sepulcro, pero los apóstoles, los discípulos, fueron a buscar al Señor en el sepulcro. De manera especial fue María Magdalena, dice la palabra de Dios. Ella fue al sepulcro muy de madrugada. Ella fue muy temprano y como premio se le aparece el Señor para decirle: aquí no estoy, he resucitado. María Magdalena era una mujer de la que habían salido varios demonios, que el Señor había liberado de 7 demonios. Y cuando Jesús se le presenta, me llama la atención la actitud que tiene María Magdalena.
María Magdalena no se queda callada, va y anuncia, va y proclama la palabra de Dios, proclama que Cristo está vivo. Y esto es lo que ustedes y yo debemos tener presente. Ustedes y yo en muchas ocasiones nos quedamos en el sepulcro, nos quedamos muertos. No queremos resucitar, no queremos levantar. ¿Usted no ha visto que hay personas que dicen: ay, padre, ya no sé qué hacer, yo soy así, yo nací así, así me hicieron, yo no voy a cambiar, yo lo he tratado, yo lo he intentado, pero no puedo? Esa persona está en el sepulcro, esa persona está muerta. Aprende de María Magdalena que el maestro liberó, que el maestro expulsó los demonios, que el maestro la liberó para que ella pudiera levantarse. Aprende de María Magdalena que el maestro la levantó para que ella pudiera seguir adelante. Aprende de María Magdalena que no se quedó en el sepulcro, que no se quedó contenta con tener 7 demonios, sino que se acercó a Jesús para que la liberara, para que la ayudara. Esta mujer, cuando se dio cuenta que había vivido el maestro, se alegró y fue a comunicar a los discípulos. Luego dice la palabra de Dios que Jesús se le presenta a los discípulos cuando iban a una aldea, haciendo referencia al Evangelio de San Lucas capítulo 24, cuando se le presenta a los discípulos de Emaús. Jesús envía a los apóstoles, y me llama la atención del envío misionero. Estamos en el versículo 14 del Evangelio de San Marcos capítulo 16. Se sienta a la mesa, se le aparece a los discípulos y le llama la atención la incredulidad, la poca fe. Y es el mismo llamado de atención que nos hace a nosotros, porque inclusive estando sentado a la mesa con el Señor, estando participando de la Sagrada Eucaristía, del Sagrado Banquete, hay personas que no creen, hay personas que no tienen fe. Y por eso San Pablo llegó a llamar la atención por allá en 1 Corintios capítulo 10 y capítulo 11, y dice que si usted va a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y no discierne, no tiene fe, mejor no lo haga, porque va a recibir su propia condenación. Este banquete eucarístico hace relación también con el Evangelio de San Lucas capítulo 22 versículo 19, que Jesús agarra pan, lo parte, lo reparte a los discípulos y dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo. El mismo pan que un día dijo por allá en el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 54: quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Jesús le llama en la mesa la incredulidad a sus discípulos y hoy nos llama la atención a nosotros. Y en el versículo 15 tiene el mandato: id por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Y este mandato de proclamar, de predicar, de anunciar, lo tenemos todos. Debemos hacerlo todos, predicar la palabra de Dios. Por eso usted que está escuchando este mensaje, está escuchando la palabra de Dios, usted debe convertirse en un misionero y predicador. Padre, pero es que yo no sé predicar, ¿cómo hago? A mí me da miedo, a mí me da pánico, a mí me da susto. Si usted no sabe lavar, préstenos la batea. El Padre José Gregorio todos los días está compartiendo la palabra de Dios. Haga usted lo mismo, comparta la palabra de Dios. Dele la oportunidad al Padre para que le predique a su familia. Envíele este evangelio a su papá, a su mamá, a sus hijos, a sus amigos. Envíeselo a las personas, así como envía dinero. Proclame la palabra de Dios, envíe el mensaje, no le cuesta nada. Padre, pero es que a mí me da hasta pena eso. Entonces usted no quiere ser discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo proclama la palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva. Debemos proclamarla, debemos anunciarla, y proclamarla es compartirla. Pero para compartirla debemos tener convicción, debemos estar convencidos. Te van a criticar, te van a bloquear, van a hacer muchas cosas en contra de ti. Tranquilo, con Cristo fue peor. A él lo cachetearon, lo bofetearon, lo insultaron. Y la manera de que ustedes y yo nos hacemos discípulos de Cristo es
bautizándonos. El que crea y se bautice se salvará. San Marcos enseña que para la salvación es necesario creer y bautizarse. Y aquí hago un paréntesis con los hermanitos evangeliquitos que dicen que no es necesario que los niños se bauticen porque ellos no creen. Aquí San Marcos capítulo 16 versículo 16 dice: el que crea primero, segundo, y se bautice, se salvará. Para salvarse se necesita primero creer y segundo el bautismo. Si un niño no cree pero se bautiza, ¿no tiene una opción a salvarse? Sí la tiene. ¿Por qué usted, hermano protestante, se la niega? Sabiendo que Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 39 enseña que la promesa del bautismo es para ustedes, los adultos, y también para sus hijos. El Evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 18 enseña que primero es el bautismo y después hay que enseñar. Y la palabra de Dios nos invita a colocar nuestra mirada en Dios. Y termina este pasaje del Evangelio con la ascensión de Jesús. Ellos salieron a predicar a todas partes, colaborando el Señor con ellos y afirmando la palabra con señales que los acompañaban. Las señales lo acompañaban en la predicación. Y la mejor señal que nos acompaña a nosotros es que seamos cristianos, es que nos representemos como cristianos. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestros corazones. Amén. Les recuerdo que este pasaje de las Escrituras que acabamos de escuchar es de San Marcos capítulo 16. Tiene desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Les recuerdo, mis hermanos, que no dejemos de oír la palabra de Dios. Les recuerdo a quienes son nuevos en este canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita y no se los olvide, vamos a anunciar el Evangelio de Dios. Que el Dios del cielo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos bendiga en este día y nos acompañe, nos libre de todo mal y de todo peligro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos. Los quiero mucho.